Hola, buen día. Mi nombre es David Isunza. Soy parte del equipo de Impacto Laboral, un portal de empleo que está trabajando con Unitec ya desde el principio de año. Y es un honor estar invitado aquí con ustedes en esta feria de empleo para platicarles acerca de algunos datos importantes o curiosos que he tenido el gusto de conocer dentro de 10 años que lleva la compañía trabajando en cuestiones de reclutamiento y selección. Bueno, pues en primer lugar les comento, Impacto Laboral es un portal de empleo. Es un portal de empleo que se dedica a publicar vacantes de varias empresas, de varias inclusive compañías de reclutamiento, y por otro lado, de compartir a los candidatos, que son todos ustedes, a encontrar, hacer un punto de encuentro entre ustedes dos y pues poder llenar estas necesidades de empleo a las que nosotros a veces pues nos tratamos de dirigir. Muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿qué les puedo compartir? Les puedo compartir la importancia de pertenecer a un portal de empleo, a una base de datos. En ocasiones los candidatos pues, nos llegamos a sentir un poco frustrados, un poco hartos de todo este vaivén que va y de tener que registrarnos en una página y después en otra página y después en otra página, lo tedioso que puede ser y lo largo. Yo creo que es importante que yo les comente que sí es una parte tediosa, pero a veces es una parte muy necesaria. ¿Y por qué es una parte muy necesaria? Bueno, existen una gran diversidad de portales de empleo ahorita en México. Hay una gran diversidad que además está enfocados a diferentes industrias. No por pertenecer a una base de datos nada más o a un solo portal, vamos a podernos acercar a todas las empresas que nosotros quisiéramos. En cada uno de ellos, aunque a veces los reclutadores utilicen nada más uno o en algunas ocasiones 2 o 3 portales de empleo, los utilizan de una forma especializada. Entonces, podemos encontrar un tipo de vacantes en unos portales y otro tipo de vacantes en otros portales. Es por ello que, pues siempre les voy a recomendar que tengan ahí una apertura y pues sí, que se den la oportunidad de anotarse en el mayor número de portales, sobre todo a todos aquellos que son gratuitos y que no les van a causar ningún problema. Pero bueno, ¿a qué va esto o por qué les comento esto? Una de las preguntas o de las preguntas a las que más me enfrento trabajando en este medio es que los candidatos pueden llegar a ver un gran número de vacantes. Un gran número de vacantes y en algunas ocasiones, por prisa, por presión o inclusive por un gusto personal, empiezan a aplicar de forma indiscriminada hacia todas ellas, sin tomar en cuenta pues que a veces eso puede llegar a ser perjudicial para nosotros y puede llegar inclusive a sacarnos del plano donde se encuentran pues las últimas ternas o los últimos candidatos que realmente van a ser elegidos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es un tema muy interesante. Tuve la oportunidad de hablar con algunos candidatos hace poco tiempo. Me comentaban la frustración que sufren ellos en estar buscando trabajo día con día, todos los días, dentro de portales de empleo como el nuestro. Una ventaja de estos portales es que nosotros podemos aplicar a las vacantes durante 24 horas y no tenemos la necesidad de estar esperarnos a ver si nos reciben. Al contrario, nosotros podemos seguir enviando nuestros currículums de una forma muy rápida y además tener acceso a una cantidad tan importante de empresas que a veces inclusive podemos llegar a perder el registro. Pero bueno, en el momento en que nosotros estamos haciendo esta búsqueda nos podemos llegar a perder entre las cosas que realmente queremos o las cosas para las que realmente somos buenos y comenzar a hacer una aplicación masiva, inclusive en algunos casos a buscar únicamente la parte salarial como pues sí, como la parte más importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno,
que nosotros empezamos a hacer todas estas aplicaciones una y otra vez. Y de repente un reclutador se da cuenta por medio del mismo portal en una herramienta que tiene que este candidato ha aplicado a puestos que pueden ir desde gerenciales, directivos hasta inclusive operativos, sin ninguna relación entre ellos, convirtiéndose este candidato en un mercenario que únicamente va a ser catalogado como una persona que no tiene claro qué es lo que quiere hacer dentro de una empresa. Y eso lo saca de la competencia. El hecho de haber querido entrar tan fuerte o querer aplicar o querer aplicarse tanto en esta búsqueda, nos elimina. Y entonces, pues obviamente, tiene ahí una consecuencia fatal. ¿Qué le recomiendo? Bueno, le recomiendo antes que nada, antes de subir su currículum, tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros vamos a buscar en un trabajo. Para qué cosas somos buenos, qué cosas nos interesan, en qué cosas tenemos experiencia. Una vez que definamos eso, entonces vamos a poder definir qué tipo de puestos son los que van a encontrar estas características. Y una vez que tenemos esto, entonces ahora sí vamos a poder empezar a trabajar con lo que va a ser nuestro currículum, tanto el que nosotros hagamos como los currículums que se suben automáticamente en los portales, porque ya tienen algunos filtros definidos e inclusive, bueno, pues van trabajando con unas plantillas que electrónicamente ya están diseñadas. Muy bien, vamos a hacer nuestro currículum. Ya sabemos qué queremos. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar en este currículum? Obviamente son los datos personales, que ahí realmente no quisiera perder el tiempo detallando estas cuestiones. Pero una parte muy importante, los objetivos que nosotros tenemos, el objetivo que tenemos como persona y como candidato. Pensemos por un momento que nosotros fuéramos los reclutadores. ¿Qué nos puede llamar la atención al leer un currículum? Y que va a hacer que este reclutador nos haga la llamada para conseguir una entrevista. Si bien el currículum es el primer impacto que nosotros vamos a tener con nuestros reclutadores, no es el más importante. La entrevista muchas veces es donde podemos detallar muchas cosas, pero el currículum es nuestra carta de presentación. Esta carta de presentación la tenemos que tener muy detallada y muy clara en todos los puntos que son objetivos, nuestros datos personales, nuestra experiencia y nuestros estudios. A veces podemos llegar a poner, o por querer llenar este currículum, llegamos a poner mucha información pegada, inclusive desde donde estudiamos, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrados, siendo que está implícitamente explicado que si nosotros tenemos una carrera o una licenciatura, pues obviamente estudiamos ya una primaria y una secundaria. Entonces, bueno, el chiste es tener los datos concisos, claros, resumidos, pero con impacto. Y estas partes de impacto se van a reflejar en el objetivo que nosotros estamos poniendo como persona, en un objetivo a mediano y a un largo plazo, y obviamente en las cosas que nos interesan buscar como candidato dentro de un trabajo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro currículum, ya nos inscribimos al mayor número de portales de empleo a los que pues pensamos que en los que podamos encontrar este tipo de ofertas que estamos buscando. Ahora, ¿cómo es que debemos de aplicar? Pues bueno, de la misma forma que nosotros hicimos la primera búsqueda de trabajo, vamos a estar aplicando de una forma controlada y con un seguimiento hacia todas estas vacantes. Escogemos los temas, escogemos los rangos y nosotros empezamos a buscar ahí. Al momento de hacer estas aplicaciones, es muy importante saber que casi todos los portales cuentan con un panel de control. Y si no cuentan con este panel de control, hacer el propio, en donde podamos ver cuándo se dieron de alta las vacantes y cuándo apliqué a ellas. El aplicar puede ser tan cansado y tan tedioso que en algún momento inclusive se vuelve un proceso que estamos haciendo de forma automática y en donde perdemos el control. Perdemos el control y entonces
nada más nos estamos publicando y publicando vacantes y no les damos el correcto seguimiento. ¿Qué se aconseja en este caso? Gran número de vacantes nosotros las encontramos como confidenciales. Sin embargo, conocemos otras vacantes en donde tenemos los datos del reclutador, inclusive hasta de la empresa. Nos puede ayudar para contactarnos telefónicamente con ellos, es decir, no mandar un mail nada más. Conozco el caso, he platicado con muchos candidatos que me dicen, llevo meses buscando trabajo y he aplicado a cientos, si no es que a miles de vacantes y no me llaman. Ok. Antes que nada, tenemos que estar preparados para eso. No por enviar nosotros nuestro currículum quiere decir que vamos a conseguir una entrevista de forma inmediata. Sin embargo, tenemos que saber cuáles son las acciones que nosotros podemos tomar y hasta dónde podemos llegar. Es común que el candidato no quiera comunicarse con un reclutador, posiblemente porque piense que lo va a presionar o que va a sonar desesperado en una búsqueda de empleo y que esto inclusive lo puede sacar. Sin embargo, los reclutadores también están al pendiente de todas estas personas que realmente quieren entrar a sus empresas. Entonces, claro que es aconsejable llamarlos, localizarlos. Puede ser una llamada tan sutil únicamente para comentar si recibió bien los datos, si prefiere que se le mande el correo de forma directa y no nada más por la parte del portal, o inclusive puede llegar hasta convertirse en una conversación para solicitar la entrevista de una forma directa un poco más rápida. Entonces, pues bueno, esa es una parte del seguimiento que yo les recomiendo mucho que hagan al momento de encontrar una vacante. Si tienen los datos, tratar de comunicarnos con el reclutador y saber si va a estar, si obtuvo todo lo que necesita dentro de nuestro currículum o si hay algo todavía que podamos hacer para conseguir esta vacante. Muy bien, entonces, ya tuvimos nuestro currículum, ya nos inscribimos a los portales, ya organizamos nuestras vacantes y ya les estamos dando seguimiento. ¿Qué sigue? ¿Qué más puede seguir? Pues bueno, fundamentalmente lo que aquí va a seguir o el proceso que continúa es la entrevista. ¿Qué podemos hacer en una entrevista para llamar la atención de este reclutador? La entrevista se ha llegado a convertir en, digamos, la punta de lanza de lo que es todo el sistema de reclutamiento. Ahí, además de poder hacer cierto tipo de exámenes psicométricos, pues viene la parte platicada y la entrevista como tal. Y también surgen muchas preguntas. ¿Cómo tengo que ir a la entrevista? ¿Qué es lo que les puedo decir? ¿Cómo llamar la atención? Aquí nosotros, bueno, toda esta experiencia que hemos juntado, podemos decirles que hay tantos estilos de entrevistas como reclutadores y no existe una frase mágica que va a hacer que nos lleguen a contratar. Sin embargo, la actitud que nosotros podemos mostrar sí puede determinar qué tantas probabilidades vamos a obtener al momento de hacer esta entrevista y de posiblemente quedarnos con lo que es la vacante. Las entrevistas cada vez más se están llevando a cabo por una evaluación de competencias y es importante conocer qué competencias nos pueden estar evaluando cuando estemos ahí y también qué cosas manejar. Ok, estos son los consejos que les vamos a dar. Número 1, para una entrevista, ¿cómo me puedo preparar? Al principio tenemos que estudiar todo lo que se pueda de la empresa, en dónde está, quién es el reclutador. Todos esos datos los conseguimos en Internet. ¿Qué tipo de personal están contratando? ¿Cuáles son los valores de la empresa? Esto nos puede funcionar para el momento de nosotros enfrentarnos a esta entrevista, tratar de empatar los valores que nosotros vimos que tiene la empresa con los que nuestra persona o nuestros gustos o inclusive toda el currículum, digamos, está reflejando. Número 2. Si podemos conocer el nombre del reclutador o de la persona que nos va a entrevistar,
también podemos investigarlo en Internet y podemos saber posiblemente en qué carrera o cuánto tiempo lleva trabajando aquí o su edad. Todo este tipo de datos nos van a ayudar antes de enfrentarnos a la entrevista para prepararnos. Número 2. ¿Qué información debo de saber de mí antes de hacer esta entrevista? Ok. Muchos métodos para entrevistar a la gente están basados en ciertas preguntas. Estas preguntas nos van a ubicar o nos ayudan a ubicarnos en un sistema de reclutamiento que se llama el método de STAR. El método de STAR maneja 4 funciones. Número 1, una situación, una tarea, una acción y un resultado. Es decir, el entrevistador nos va a preguntar acerca de ciertos escenarios o cierta experiencia que tengamos, en donde nos va a pedir que le expliquemos la situación en la que nos encontrábamos y la tarea que estábamos haciendo, las acciones que tomábamos nosotros y el resultado que nos estaba dando esto. Si nosotros sabemos que esta estructura se puede llevar a cabo en pocas horas, entonces podemos pensar y podemos recopilar de ciertas historias de éxito, de buenas experiencias que tengamos, porque obviamente nos tenemos que vender, entonces tenemos que hablar de las cosas buenas que hemos hecho. Entonces, juntamos estos 4 o 5 ejemplos, los ubicamos perfectamente, estudiamos qué datos queremos dar y los datos fríos son muy importantes en las entrevistas. Si nosotros sabemos que aumentó un 10% el beneficio, nuestro trabajo aumentó un 10% de beneficio hacia el resultado en alguna operación en específico, o sabemos que gracias a nosotros se pudo lograr un ahorro de tanto dinero, y podemos hablar de los números fríos y claros, va a hacer que el reclutador tenga una entrevista fácil, tranquila, y que obviamente pueda recuperar todos los datos necesarios para que esa entrevista se convierta en un futuro, en una contratación. Muy bien, entonces ya preparamos tanto la información de la empresa como la información que nosotros queremos decir dentro de esta entrevista. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos muy bien cómo nos vamos a presentar. Cómo hay que ir vestidos. Obviamente no les voy a decir que hay que ir vestidos de una forma formal o que hay que ir vestidos de una forma seria, porque eso ya está de más, eso es algo obvio. Sin embargo, además de la vestimenta, es muy importante mantener lo que es una postura recta y mantener un tono de voz apropiado. Todos los reclutadores se fijan en la seguridad de los candidatos. La seguridad de los candidatos se va a reflejar en el tono de voz y, obviamente, en qué tan erguidos estamos en nuestra postura. Antes de cruzar una palabra, esa va a ser la primera imagen que van a ver. Es bien importante que lo tengamos presente al momento de entrar a esa oficina donde se nos va a hacer esta entrevista. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando llegamos ya y estamos frente a frente? Ya estamos sentados. Estamos siendo evaluados todo el tiempo, eso es muy importante. Así que mantengan una actitud siempre positiva y obviamente proactiva. Con seguridad, que esta seguridad la van a obtener de toda la información que ya tienen. Ustedes ya se prepararon para esta entrevista, ya tienen los datos que quieren manejar, ya saben los datos que van a ofrecerle al reclutador, entonces pues obviamente se pueden sentir tranquilos de que no va a ser una entrevista ruda o una entrevista que posiblemente lo saque de guardia, ¿no? Les baje la guardia. Ok, entonces, al momento de hacer la conversación, tenemos que ser concisos en las preguntas que estamos respondiendo. Tenemos que contestar lo que nosotros queríamos contestar desde antes de entrar a la entrevista. Por eso es importante tenerlo presente. Inclusive, escribir los puntos claves son muy importantes. Leerlos y estudiarlos antes de presentarnos en la entrevista pueden ser determinantes en el resultado de esta. Ok, entonces, nosotros estamos platicando,
estamos tratando de dar esta información de una forma muy clara y muy concisa. No ser cortante, pero no alargarnos, porque al final de cuentas tenemos que saber que este reclutador no solo nos va a entrevistar a nosotros, sino a varios más. Y el hecho de respetar su tiempo, pues también nos puede agregar algunos puntos extra al momento de la evaluación. Ok, ya tuvimos la entrevista. ¿Qué competencias son las que nos están evaluando? Bueno, aquí tengo inclusive un estudio muy interesante acerca de las competencias que se están aplicando en la mayoría de las entrevistas. Y marcamos 10 como las más usadas. Número 1. Tengo el apego a normas, la capacidad para sujetarnos a políticas y procedimientos de una empresa. Si bien nosotros tenemos cada quien valores propios y obviamente preferencias ante cómo actuar sobre las circunstancias, tenemos que saber que al entrar a una compañía o al querer entrar a una compañía, muchas veces nos vamos a tener que acoplar a normas que posiblemente nosotros no veamos tan importantes, pero que no podemos juzgar por el simple hecho de querer entrar ahí. Entonces, ese tipo de cosas, este apego a normas nos lo van a estar evaluando todo momento, con preguntas claves, con preguntas como, ¿te importaría trabajar hasta más tarde? ¿Tú trabajas los fines de semana o solo te importa trabajar de lunes a viernes? Este tipo de cosas van a enseñar qué tanto apego a normas nosotros tenemos. La comunicación. ¿Qué tan rápido entendemos las preguntas que nos hacen y qué tan claras y concisas las contestamos? Eso es muy importante. La única forma de que nosotros podamos entender las preguntas claras es escuchando. Tenemos mucha información que queremos dar en una entrevista, porque queremos mostrar que somos buenos en muchos aspectos. Sin embargo, si antes de escuchar la pregunta ya la estamos tratando de contestar, podemos llegar a manejar, inclusive a reflejar una falta de entendimiento fuerte dentro de nosotros. Ok, la iniciativa. ¿Cuál es nuestra capacidad de desarrollar o de hacer trabajos sin la necesidad de que nos estén persiguiendo? Esta parte también nos la van a estar evaluando todo el tiempo, así que no se les olvide al momento de hacer una entrevista, pues mencionar 2 o 3 ejemplos de cosas que hicieron ustedes por su propio gusto, sin esperar a que alguien se los haya ordenado. Liderazgo, una de las palabras más escuchadas por todos nosotros. Conjunto de capacidades para influenciar de una manera positiva hacia los demás. ¿Cómo podemos demostrar nuestro liderazgo? ¿Cómo podemos darle a entender a un reclutador que nosotros tenemos ciertas características que pueden ayudar para liderar un equipo? Bueno, pues obviamente organizándonos y dando esta explicación de una forma muy clara y concisa. Orientación a resultados. Cada vez es más importante que las personas antes de entrar a un trabajo hayan tenido buenos resultados en un pasado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues bueno, cuando nosotros preparamos nuestra entrevista, poner estos datos fríos que estuvimos dando o que estuvimos platicando hace un momentito. Ok, orientación al cliente. Bueno, pues creo que habla por él solo, es una de las competencias más buscadas y obviamente que tenemos que nosotros tomar en cuenta, ¿no?, cuando estemos platicando. La toma de decisiones, eso lo van a poder evaluar desde el principio cuando vean la capacidad o la rapidez en la que nosotros contestamos sus respuestas. Si nosotros estamos divagando de una forma muy amplia o de repente nos sentimos un poquito inseguros cuando nos hacen una pregunta, pues bueno, obviamente ahí vamos a poder perder un poco acerca de los puntos de la toma de decisiones que nos están buscando. Trabajo en equipo, manejo de conflictos y trabajo bajo presión. Aquí les voy a dar un tip muy importante. A veces, para checar lo que es la tolerancia a la frustración o el trabajo bajo presión, nos preguntan o nos hacen la misma pregunta de diferentes maneras, una tras otra, una tras otra.
Inclusive lo pueden hacer para presionar al candidato, para ver cómo es que está respondiendo. Si nosotros sabemos esto de antemano, pues bueno, vamos a poder responder siempre todas las preguntas con calma, con seguridad y obviamente que ellos puedan denotar que a pesar de que están poniendo algún tipo de presión en nosotros o en nuestras respuestas, estamos logrando tener ahí una comunicación bastante importante. Ok. Por otro lado, vamos a hablar de el último tipo de actividades que se hacen en este caso en la parte de la entrevista, que son los exámenes psicométricos. Exámenes psicométricos, exámenes de personalidad. He tenido la oportunidad de platicar con varios candidatos, quienes me han dicho, es que los exámenes psicométricos son muy raros, preguntan cosas que a veces pues como que no les veo sentido inclusive contestarlos, pero bueno, a veces siento que son capciosos, que son para encontrar alguna trampa. Ok. ¿Cuál es el consejo, la recomendación que les puedo hacer aquí? Si bien los exámenes no están hechos para encontrar las mentiras o encontrar ciertas falsedades que nosotros hayamos podido mencionar en una entrevista o inclusive en la parte del currículum, sí están diseñados para encontrar los perfiles, para encontrar los puntos en donde nosotros podamos tener mayores fortalezas. Si nosotros tratamos de engañar estos exámenes, lo que vamos a hacer es romper el esquema de las tablas o tratar de romper el esquema de las tablas. Y lo que hace, porque obviamente todas estas preguntas se encuentran entrelazadas para tratar de encontrar este perfil al cual nosotros nos queremos enfocar. Entonces, si cometemos este tipo de errores o tratamos de, pues sí, de mostrar algo que no somos, es muy probable que en los exámenes vaya a salir. Y entonces va a salir como una persona que tiene pues mucha confusión al momento de su toma de decisiones, en donde no podemos encontrar un parámetro alto. ¿Cuál es el consejo? Sean lo más sinceros posibles. Esto, a final de cuentas, se está haciendo para asegurar que un candidato cumple con el perfil de un puesto. A final de cuentas, ¿de qué te va a servir entrar a un puesto en donde no te vas a encontrar acorde a las cosas que tú estás buscando o a las preferencias? Entonces hay que ser sinceros con lo que queremos y sincero con lo que buscamos. Entonces, en ese caso, sí les recomiendo que siempre que hagan un examen, lo hagan de la forma más honesta, no pidan ayuda, no es necesario, no es importante, no necesita uno sacar 10 en estos exámenes. Estos exámenes son realmente para mostrar quiénes somos y cómo somos. Bueno, pues estos fueron, digamos, los consejos que les podemos platicar nosotros por parte de Impacto Laboral. La verdad es que pues estamos muy contentos de poder trabajar con ustedes. Los invitamos a que visiten nuestro portal, los invitamos a que vean nuestras vacantes, los invitamos a que se postulen y vamos a hacer todo lo posible para poder ayudarlos y seguir apoyándolos en que consigan ustedes un mejor empleo. Me despido de ustedes, les repito, mi nombre es David Isunza, quedo a sus órdenes y pues cualquier cosa nos estaremos viendo por aquí. Muchísimas gracias.